Recordemos que estamos transmitiendo por Zoom y por YouTube. eh, digamos, paralelamente, vamos a estar pendientes a lo largo del evento, de los comentarios que hagan nuestros participantes para, eh, pues, al final recogerlos y que nuestro invitado pueda eh, dar una opinión sobre ellos. Entonces, lo primero que tengo que decir es que es un gusto para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, eh, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, igual, bueno, y el programa de filosofía, igual que la Universidad Tecnológica de Pereira, con su programa de licenciatura en filosofía, tener como invitado el día de hoy al profesor Juan Manuel Arguez. Eh, es un profesor titular en filosofía de la Universidad de Zaragoza, investigador de temas que tienen que ver con la filosofía contemporánea. Ha escrito una serie de libros y de artículos eh, sobre los cuales enumeraría algunos, que digamos la producción es bastante. Eh, derivas en los escritos póstumos de Jean-Paul Sartre, Sartre en la encrucijada, el dispositivo Karl Marx, Deleuze, líneas de fuga, de la vanguardia al cyborg, aproximaciones al paradigma posmoderno, laberinto de los dioses, historias y mitos para niños ateos. Eh, uno que yo le comentaba que tiene un nombre bastante seductor e interesante es 80 sombras de Marx, Nietzsche y Freud. Y el día de hoy tenemos como tema uno de los libros que escribió nuestro invitado, que se llama De idiotas a coignotas para una política de la multitud. Bien, entonces, pues esa es la presentación, espero haya sido adecuada, profe Juan. Eh, y entonces, pues en estos momentos el auditorio es tuyo, lo que comentaba. Vamos a ir recogiendo comentarios y a la final, pues te los transmitimos, ¿vale? Pero, muy bien. Pues lo primero, agradecerte a ti, Javier, como representante, imagino que de un colectivo mucho más amplio, la invitación a participar en esta conferencia, que la verdad es que me hace mucha ilusión. Lástima que tenga que ser vía telemática y no pueda ser presencial allí en Colombia, que todavía sería más ilusionante. Pero bueno, te agradezco muchísimo esta oportunidad y como comentabas, bueno, pues habíamos decidido centrarnos en uno de mis últimos libros que se titula De idiotas a coignotas para una política de la multitud, aunque también barajamos la posibilidad del que es el último, el de 80 sombras de Marx, Nietzsche y Freud, pero yo entendí que no era un libro demasiado para discutir, porque en realidad es una especie de un pequeño diccionario de 80 autores y autoras de la filosofía contemporánea, de una semblanza en 2 o 3 páginas, y creo que eso hubiera dado menos para discutir, mientras que el libro que quiero presentar a la audiencia, a la que agradezco en primer lugar pues, que se haya interesado por esta conferencia, pues es un libro que en cierto modo, por un lado, creo que es de fácil abordaje, porque son textos muy cortos también, de 4, 5, 6 páginas. En realidad son capítulos, en realidad son artículos que fui escribiendo para una revista digital, para El rumor de las multitudes. Pero por otro lado, supone una síntesis o un desarrollo, más que una síntesis, un desarrollo de las preocupaciones que he venido trabajando en mis 3 últimos libros más teóricos, por decirlo de alguna manera, que Javier ya ha citado, 2 de ellos, de la vanguardia al cyborg y el dispositivo Karl Marx, y un tercer libro que es Deseo de multitud,
Bueno, pues estos 3 libros abordan una serie de temáticas que son las que voy a presentar a continuación, que de Idiotas a Coinotas, pues de alguna manera he ido desarrollando de una manera un tanto más libre, al ser artículos pues no demasiado extensos, pero que me daban para reflexionar sobre problemas que me parecían importantes, ¿no? ¿Cuáles son esos temas que a mí me interesan? Fundamentalmente tienen una orientación política, como van a ver a continuación, a partir de lo que les voy a hablar, pero una orientación política en la que se entiende que uno de los lugares centrales de la lucha política en las sociedades contemporáneas es el tema del sujeto, la construcción de sujeto, la construcción de subjetividad. Desde mi punto de vista, allí donde se está librando una batalla más potente en el ámbito de lo político es en los procesos de construcción de subjetividad, y donde el capitalismo y especialmente el neoliberalismo pues ha mostrado una enorme eficacia, ¿no? en esa dirección. Hay un sociólogo español que a mí me gusta mucho citar, se llama Jesús Ibáñez, y que decía una frase que a mí me parece que sintetiza muy bien lo que quiero plantear aquí, y es que Ibáñez decía que el objeto mejor producido por el capitalismo es el sujeto, ¿no? El objeto mejor producido por el capitalismo es el sujeto. Entonces, una de mis primeras preocupaciones, voy a presentaros las preocupaciones que articulan el libro, y entraré en alguna de ellas. Una de las primeras preocupaciones es la cuestión del sujeto. Una comprensión del sujeto como un efecto, como una producción, como una construcción. Pero no solamente el sujeto individual, sino también el sujeto colectivo, el sujeto que desarrolla prácticas de carácter político de una manera colectiva. Le podemos llamar multitud, le podemos llamar clase, le podemos llamar pueblo, eso lo debatiremos posteriormente, pero ese sujeto colectivo, la construcción de ese sujeto colectivo también me parece una empresa de primer nivel en la filosofía política contemporánea. Un segundo tema que también desarrollo es la cuestión de la diferencia, el tema de la diferencia que se ha convertido, lo sabéis perfectamente, en uno de los temas centrales de la filosofía a lo largo del siglo XX y estos comienzos del siglo XXI. Simplemente repasar el conjunto de obras que llevan en su título el concepto de diferencia, pues ya nos habla de la importancia de la cuestión. A mí me parece muy importante porque precisamente lo que me interesa es desarrollar una política de la diferencia, y precisamente ese sería el tercer tema, ¿no? ¿Cómo plantear una política materialista? Esta sería la decisión que habría que hacer. ¿Cómo plantear una política materialista desde la perspectiva de la diferencia? Yo creo que ahí esos 3 temas son los que vienen de alguna manera a sintetizar lo que aparece en este libro de Idiotas a Coinotas. Ahora explicaré por qué lo de coinotas, porque quizá sea un concepto pues, que resulte un tanto chocante. Pero esos son los 3 temas que he querido abordar ahí. El tema del sujeto, el tema de la diferencia, el tema de cómo construir una política materialista de la diferencia. Eso haciendo un recorrido, haciendo una reivindicación de lo que yo entiendo que es la línea materialista que atraviesa la modernidad. Entiendo que la modernidad, hay una modernidad sistémica, que es la modernidad que habitualmente pues, solemos estudiar tanto en los institutos como en las facultades, la modernidad dominante, la que va de Descartes a Hegel, por decirlo de alguna manera. Pero luego hay otra modernidad crítica, hay otra modernidad crítica que pivota sobre las figuras pues, de Maquiavelo, Spinoza, Marx, Nietzsche, que incluso podríamos decir que hunde sus raíces pues, los planteamientos de la sofística griega, tan denigrada, por otro lado, o de Epicuro y Lucrecio. En cierto modo, lo que un filósofo francés que a mí me interesa mucho, que es Louis Althusser,
Aquí se denomina la corriente subterránea del materialismo del encuentro. De ahí es donde beben mis reflexiones, de esa corriente subterránea del materialismo, sobre todo en su perfil moderno, y que, como decía, pues se sintetizarían nombres como los de Maquiavelo, Spinoza, Marx o Nietzsche, y que iría a desembocar también en una posmodernidad crítica, ¿no? Porque yo entiendo que hay una posmodernidad sistémica, lo mismo que ha habido una modernidad sistémica y una modernidad crítica, en la actualidad nos encontramos con una posmodernidad sistémica y una posmodernidad crítica. Ya sé que este es un tema tremendamente debatido, ¿no? Porque no sé qué ocurrirá en Colombia, pero en España, en cuanto utilizas el concepto posmodernidad, pues hay gente que salta al cuello, pero bueno, yo lo entiendo como un periodo histórico, y desde esa perspectiva entiendo que hay en esto sigo bastante los planteamientos de Boaventura Sousa Santos, que hay una posmodernidad sistémica y una posmodernidad crítica, y en esa posmodernidad crítica pues yo me apoyo en nombres pues como el propio de Sousa Santos o Enrique Dussel. No sé si a él le parecería muy adecuado que yo lo colocara aquí, probablemente no. Deleuze, Negri, Silvia Rivera Cusicanqui, pues yo creo que son nombres que a mí me aportan mucho en la reflexión política y filosófica que quiero hacer, y que a partir de ahora voy a empezar a exponer de una manera un poquito más detallada en esos tres elementos que he dicho: el sujeto, la diferencia y la política. Por lo que respecta a la cuestión del sujeto, bueno, creo que es importante, es fundamental partir de lo que señalaba anteriormente, ¿no? Que la enorme eficacia del capitalismo contemporáneo es su capacidad de construir sujetos ajustados a sus necesidades sistémicas. Y esto nos lleva a algo que precisamente es lo que tiende a negar ese capitalismo liberal: que el sujeto sea una producción, que el sujeto sea una construcción. Siempre se ha hablado del sujeto como algo dado, con una esencia, con una naturaleza. Sin embargo, hay una línea de la modernidad en la que me apoyo, y en este caso fundamentalmente ahí los nombres centrales serían los nombres de Spinoza y Marx, pues que entienden que el sujeto es un efecto, es una construcción social, es el resultado, Spinoza diría, de afectos, en el sentido que él utiliza la palabra afecto, todo aquello que nos afecta, no solamente afecto en el sentido deseante del término, sino todo aquello que nos influye, que se imprime en nuestra superficie de subjetivación. Todo aquello acaba construyéndonos como sujetos, ¿no? Marx decía una cosa que habitualmente no es demasiado señalada. Yo intento hacer una lectura de Marx que se sale del marxismo oficial, del marxismo clásico, que me parece excesivamente simplista, que no hace en absoluto justicia a Marx. El planteamiento de Marx es un planteamiento sumamente complejo y fino. Y precisamente en el tema del sujeto, Marx hace algo que luego la tradición marxista no ha sabido aquilatar suficientemente bien. Marx, en la tesis sexta sobre Feuerbach, dice que la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales. El conjunto de las relaciones sociales, dice Marx. Es decir, que aquello que acaba constituyendo al sujeto es todas las relaciones sociales que mantiene ese sujeto. Evidentemente, la clase social, sin ninguna duda. Eso no cabe ponerlo en duda, sobre todo en Marx, que está escribiendo en el siglo XIX, en un momento en el que buena parte de la población, el proletariado, dejaba en el ámbito laboral 12, 13, 14 horas diarias. ¿Cómo eso no iba a dejar huella en su subjetividad? Sin ninguna duda, ¿no? Pero Marx no es tan simplista como para decir que lo único que nos constituye como sujetos es nuestra posición laboral, nuestra posición de clase. Marx habla del conjunto de las relaciones sociales. No solamente dice eso, sino que en la ideología alemana también hay una frase
muy famosa, la ideología alemana, redactada con Henkel en 1845, una frase también muy, muy conocida, que es aquella que señala que no es la que determina el ser, sino el ser el que determina la conciencia. Perdón, no es la vida, no es la vida la que determina no es el ser el que, perdón, no es el pensamiento el que determina la vida, no es el pensamiento el que determina la vida, sino la vida el que determina el pensamiento, ¿vale? La vida, dice Marx, la vida. Es decir, un conjunto tremendamente, un concepto tremendamente complejo. Marx no está diciendo en nuestra posición de clase lo que nos hace pensar, lo que genera nuestros pensamientos. Está diciendo que es el conjunto de nuestra vida. Todo aquello y vuelvo a utilizar la palabra que utilizaba, todo aquello que nos afecta. Con lo cual Marx está señalando una concepción del sujeto en la que este es el resultado de las múltiples relaciones que mantiene en un determinado momento de su vida y a lo largo de su vida, que van a ser relaciones cambiantes, que por lo tanto el sujeto va a ir cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces me parece tremendamente importante señalar esta concepción del sujeto, que luego va a ser desarrollada por buena parte de la antropología filosófica del siglo XX, en la que no partimos de una concepción esencialista del sujeto, en la que el sujeto no es entendido como delineado por una naturaleza previa, definida, cerrada y semejante en todos los sujetos, sino que es entendido como el resultado, el efecto de relaciones sociales que además son diferentes en cada sujeto. Con lo cual aquí ya apuntamos a la cuestión de la diferencia de la que hablaré a continuación, ¿no? Entonces estamos hablando de, fijaos lo importante que resulta esto, porque generalmente se suele hablar de Marx como un teórico de la igualdad y sin embargo está desarrollando una antropología de la diferencia. Marx es uno de los primeros en desarrollar, Marx junto con Spinoza es uno de los primeros en desarrollar una antropología de la diferencia, que luego además va a desarrollar convenientemente en su política, aunque en esto de momento no voy a entrar, a no ser que a alguien le interese y quiera que siga por ahí, pero la política de Marx también va a ser una política de la diferencia, no una política de la igualdad, ¿no? Bueno, entonces, por un lado tenemos el sujeto en su dimensión individual como un efecto, ¿no? Pero también me interesa, hablando de la cuestión del sujeto, reflexionar sobre el sujeto colectivo, ¿no? Sobre el sujeto político, ¿no? Que anteriormente decía que lo podemos nombrar como pueblo, como multitud, como clase. Ese sujeto político tiene diferentes denominaciones que, a mi modo de ver de manera incomprensible, pues llevan a veces a enfrentamientos tremendamente extremados entre teóricos que en teoría se encuentran muy cercanos políticamente, pero que sin embargo son capaces de pelear a muerte por la utilización del concepto pueblo o la utilización del concepto multitud. Yo adelanto que a mí me da exactamente igual utilizar un concepto que otro. No tengo ningún problema en utilizar pueblo, en utilizar multitud. Suelo utilizar el de multitud, como se puede ver en alguno de mis libros, pero eso no supone que desdeñe o menosprecie a quien utiliza el concepto de pueblo o el concepto de clase, ¿no? Pero en esta cuestión del sujeto colectivo hay algo también muy interesante y que también nos remite a Marx. Marx, en numerosos textos, señala una cuestión que habitualmente no ha sido señalada por la ortodoxia marxista, que ha entendido siempre el sujeto como la clase y definida desde una perspectiva esencialista, ¿no? Marx, en numerosos textos, nos dice que el sujeto se construye en la práctica, no es algo que esté dado previamente. Es más, Marx apunta que la lucha de clases es previa a la clase, ¿no?
Claro, cosa que desde una perspectiva lógica nos puede parecer incluso sorprendente. ¿Cómo es posible que primero haya lucha de clases y luego haya clases? Parece que lo lógico sería que para que haya lucha de clases primero tenga que haber clases. Eso es lo que indica nuestra lógica, ¿no? Pero la lógica materialista que utiliza Marx, que yo creo que es una lógica también diferente de la lógica tradicional y de la lógica dominante, lo que señala es que primero es la lucha de clases y en esa lucha de clases se construyen las clases. Es decir, las clases, el sujeto político se construye en el conflicto, no está dado previamente. Esto a mí creo que lo señala de una manera también muy certera un colectivo que a mí me interesa también mucho, el Comité Invisible. ¿No? El Comité Invisible, cuando en uno de sus textos, en A nuestros amigos, dice que no es el pueblo el que produce la revuelta, sino la revuelta la que produce su pueblo. ¿No? Es la revuelta la que produce su pueblo. Es decir, está diciendo lo mismo que Marx. Es el proceso político el que genera el sujeto. Aquí vivimos en España vivimos hace 10 años el famoso 15M, un proceso social muy participativo que nos juntó en las calles y en las plazas a amplios sectores sociales que el día anterior no hubiéramos dicho que íbamos a estar juntos. Y de repente nos encontramos juntos haciendo política en las plazas y en las calles. Yo creo que eso es un ejemplo de cómo un proceso político genera su sujeto, que el sujeto no es previo al proceso político. Y eso también me parece tremendamente importante porque esto nos lleva a solventar algunos de los problemas que tenemos en la actualidad. Un problema clásico del marxismo, ¿no? Esa idea de que el obrerismo marxista, que parece que, bueno, claro, clase obrera, pues da la sensación de que solamente pueda formar parte de la clase obrera aquel o aquella que tiene las manos manchadas de grasa porque trabaja en un ámbito industrial. Y Marx dice, no, vamos a ver, forma parte de la clase todo aquel que se implica en la lucha contra el capital. No en vano, Marx no tuvo nunca las manos manchadas de grasa, porque no trabajó en ese ámbito. Y Engels sí que trabajó, pero en el lado contrario de la barricada, en ese caso, porque Engels era hijo de un gran propietario industrial y gestionaba las fábricas de su padre. Ahora, en ningún caso podemos poner en duda que ambos dos forman parte del movimiento obrero. ¿Por qué? Porque están desarrollando una lucha contra el capital, ¿no? Y creo que entender el sujeto desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la práctica, que Marx es algo que señala en numerosas veces la importancia de la práctica por encima de la teoría, nos lleva a solucionar ciertos problemas contemporáneos, bien en este ámbito, en el ámbito del marxismo puede ser uno de ellos, pero también uno muy pujante en la actualidad, que es el del feminismo, ¿no? ¿Quién es el sujeto del feminismo en la actualidad? ¿Es un sujeto con esencia? Entonces solamente es la mujer el sujeto del feminismo, o podemos entender como sujeto del feminismo todo aquel que se implica en las luchas contra el patriarcado. Son dos maneras muy diferentes de abordar la cuestión, una de carácter esencialista, la del marxismo clásico que nos dice la clase obrera, etcétera, 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 la de cierto feminismo que nos dice exclusivamente la mujer, y otra basada en una ontología relacional, que yo creo que es lo novedoso de lo que aporta Marx, una ontología de la relación que ya está en Spinoza también, e incluso en los sofistas, y que nos dice que el sujeto está definido por las prácticas. Aquel que se implica en una práctica forma parte de un sujeto. Bueno, pues yo creo que esto es una cuestión también tremendamente interesante. Paso a la segunda cuestión, que es la cuestión de la diferencia. La cuestión de la diferencia.
ya lo he señalado con Marx, lo he señalado con Marx. Marx está haciendo una antropología de la diferencia porque está diciendo que somos el conjunto de las relaciones sociales y las relaciones sociales de cada sujeto son singulares, son diferentes a los de los demás. Con lo cual nos está hablando de sujetos singulares, de sujetos diferentes. Lo mismo que nos decía también Spinoza. Spinoza también planteaba el carácter singular de la subjetividad. Es decir, tanto en Spinoza como en Marx, lo que encontramos es la diferencia como origen, la diferencia en el origen. La cuestión de la diferencia yo la trabajo fundamentalmente a partir de Deleuze, a partir de Gilles Deleuze, porque Deleuze señala una cosa, a mi modo de ver, tremendamente interesante y que es la que precisamente da título al libro que en teoría estamos trabajando hoy, ¿no? de idiotas a coinotas. Sin utilizar estos conceptos, Deleuze está hablando de una diferencia idiota y de una diferencia que yo califico como coinota, que es un neologismo que yo me he inventado a partir del concepto koinon griego, que quiere decir común. Idiota viene de idion, particular. El idiota es aquel que no sabe aquel que se encierra en su singularidad y que no presta atención al resto de problemáticas sociales porque está únicamente volcado en sí mismo. Es incapaz de desbordar las fronteras de su subjetividad en unas dinámicas pues, que yo creo que el neoliberalismo contemporáneo pues, favorece de manera muy, muy clara. Lo koinon, por el contrario, es lo común. Lo koinon es lo común. Y el koinota, por lo tanto, es aquel que sí que es capaz de sobreponerse a su singularidad y que busca la construcción de lo común, que busca la articulación con el otro, que busca la construcción de lo colectivo. Bueno, pues yo creo que Deleuze esto lo señala de una manera muy, muy pertinente en un libro maravilloso, aunque muy difícil, que es Diferencia y Repetición. Y en ese libro dice que hay dos maneras de enfocar la diferencia. Dice, una manera es entender que solamente lo semejante se diferencia y otra que solamente lo diferente se parece. Si partimos de la semejanza, la diferencia es algo que hay que promover, que empujar, que ir desarrollando constantemente, de tal manera que con lo que nos encontramos son con caminos divergentes que cada vez van empujando en una dirección de singularización, que en última instancia lo que va a producir es el desencuentro entre los sujetos, porque lo que vamos a hacer es ir reivindicando nuestra diferencia frente al otro. Yo le pongo un nombre a este planteamiento de la diferencia, que es el de Lyotard, el de Jean-François Lyotard, que hace una teoría de la diferencia en esta dirección, entendiendo que la historia de la filosofía occidental ha sido la historia de la identidad y de lo que se trata es de acabar con esa identidad para promover diferencias, promover singularidades, pero que curiosamente, aunque se intenta acabar con una identidad que nos cobijara a todos, lo que acaba es reivindicando pequeñas identidades, ¿no? Microidentidades que son incapaces de comunicarse entre ellas. Yo creo que aquí vemos uno de los problemas de la política contemporánea, de las políticas de la identidad. Estas políticas que solamente se fijan en sus microidentidades y que son incapaces desde esa reivindicación de su diferencia, de construir lo común, porque solamente se centran en sus problemáticas muy específicas, ¿no? Y frente a ese planteamiento, si entendemos que solo las diferencias se parecen, como dice Spinoza, partimos de que somos diferentes. Partimos de que somos, no Spinoza, sino Deleuze. Partimos de que somos diferentes. Algo que ya ha dicho Marx, ha dicho Spinoza. Ahí tendríamos una línea Spinoza, Marx, Deleuze. Somos diferentes. Y como somos diferentes, el único camino político
que nos queda es el de encontrar elementos en común, el de construir lo común. Por ello, Deleuze dice, hay dos concepciones de la diferencia y una de ellas puede cambiarlo todo. De ella puede cambiarlo todo. Es decir, si partimos de la idea de que somos diferentes y de que, por tanto, lo político solamente puede consistir en la construcción de lo común, en la búsqueda de estrategias para encontrarme con el otro y desarrollar prácticas compartidas, estamos perfilando una nueva manera de entender lo político. Y entro ya en la última de las cuestiones, la cuestión de la política, para tampoco extenderme demasiado y dar tiempo a que podamos dialogar si lo creéis conveniente. Como os decía, hay un sociólogo español que a mí me parece tremendamente interesante, que es Jesús Ibáñez, que dice que el objeto mejor producido por el capitalismo es el sujeto. El objeto mejor producido por el capitalismo es el sujeto. El capitalismo ha sido capaz de construir subjetividades perfectamente ajustadas a las dinámicas sociales y que actúan constreñidas por esas dinámicas sociales pensando que son radicalmente libres. Es decir, que las prácticas que están desarrollando las desarrollan porque nace de su propia voluntad, cuando Ibáñez entiende que son el efecto de las estrategias seductoras, esto no lo dice Ibáñez, lo añado yo, de las estrategias seductoras del capital, porque creo que la enorme eficacia del capitalismo precisamente radica en su capacidad de seducción, que nos hace seducir, etimológicamente quiere decir arrastrar hacia sí, eso es seducir, conducir hacia sí. Y el capital lo que consigue es arrastrarnos hacia ciertas prácticas creyendo que somos nosotros quienes hemos tomado la iniciativa de desarrollarlas, cuando es él, con enorme inteligencia, quien nos coloca en esa rampa para dirigirnos en la dirección que a él le interesa. Por lo tanto, si la mayor eficacia del capitalismo contemporáneo es la construcción de subjetividad, de lo que se tratará fundamentalmente será de entrar en la batalla de construcción de subjetividad. Hay que entrar en la batalla de construcción de subjetividad, en los dos niveles que decía anteriormente, en el nivel individual, de la subjetividad individual, y en el nivel colectivo, en el nivel del sujeto político. No puedo extenderme en los procesos de construcción de subjetividad individual, pues todo lo que sería pertinente, pues porque creo que es mi campo de trabajo desde siempre, y me ha llevado a escribir bastantes libros y artículos sobre la cuestión, con lo cual simplemente daré algunas pinceladas, ¿no? Sin ninguna duda, es preciso entrar en ese proceso de construcción de subjetividad, en el que en las sociedades contemporáneas yo creo que tienen un papel privilegiado los medios de comunicación. Los medios de comunicación son las herramientas fundamentales del sistema para construir subjetividades ajustadas a las necesidades del sistema. Pero debemos ser conscientes de que ese proceso de construcción de subjetividad tiende a incidir de manera muy, muy persistente en los elementos deseantes de los sujetos. No solamente en nuestro discurso racional, sino en nuestra dimensión deseante. Yo creo que ahí es donde el capitalismo ha mostrado una mayor sagacidad. Hay un teórico francés que a mí me interesa mucho, que empieza a ser traducido al español. De hecho, yo traduje uno de sus libros, Frédéric Lordon,
Lordon, como suena, L-O-R-D-O-N, Lordon, Frédéric Lordon. Yo traduje Los afectos de la política junto con un colega del Departamento de Filosofía de Zaragoza, y Lordon dice que el capitalismo es el primer sistema que en alguna de sus fases, en las dos últimas fases, ha sido capaz, la fordista y la posfordista, de dominar a los sujetos a partir de, dice él, pasiones alegres, ¿no? A través de pasiones alegres, no a través de la represión, sino a través de pasiones alegres. Y ahí él entiende que el tema del consumo tiene una enorme importancia. ¿Por qué señalo fundamentalmente esto? Pues porque generalmente cuando desde sectores críticos, desde sectores antagonistas, se ha trabajado el tema del sujeto, lo hemos hecho siempre desde una perspectiva hiperracionalista, ¿no? Entendiendo que de lo que se trata es de tener los mejores argumentos, los mejores análisis y las mejores propuestas, lo cual siempre nos ha llevado luego a la enorme frustración de ver que nuestros maravillosos análisis, nuestras magníficas propuestas y nuestros incontestables argumentos, pues a la gente les daban absolutamente igual. Esto creo que, ahora lo digo más que como profesor de filosofía, como militante de izquierda, pues creo que es algo que desde estas posiciones críticas venimos constatando de siempre, que Lordon hace referencia al tema del cambio climático. Bueno, yo creo que el tema del cambio climático es algo que está bastante asumido socialmente, algo que se entiende que sí, que está ahí, pero que en buena parte de la población lo que genera es un encogerse de hombros, ¿no? Decir, bueno, pues sí, ahí está la cuestión, pero no altera nuestras prácticas, no altera nuestras formas de vida, no nos hace construirnos de otra manera, ¿no? Entonces, Lordon dice que no se trata solamente de tener buenas ideas, sino de tener ideas, y él añade un adjetivo, afectantes, en el sentido spinosiano del término, ¿no? Ideas afectantes, ideas que afecten a los sujetos, ideas que lleguen a los sujetos. Y a veces con la pura racionalidad no es suficiente. Hace falta un suplemento, hace falta estrategias, hace falta capacidad de seducción, ¿no? Para construir sujetos fuera de la norma, ¿no? Sujetos que no se ajusten a la norma social imperante, sino que puedan visualizar la posibilidad de construir una sociedad alternativa, y que lo entiendan no solamente como una necesidad racional, sino también como un deseo, como algo que mueve a sus cuerpos a actuar en esa dirección. Esto por lo que se refiere al tema de la subjetividad individual, que ya digo, podríamos hablar bastante más de ello, ¿no? Pero me interesa desembocar, para terminar, en la cuestión de la subjetividad colectiva. Es un tema que trabajé mucho en un libro que me publicó la editorial Pretextos y que se titula Deseo de multitud, ¿no? Deseo de multitud. Y el título lo viene a decir todo, ¿eh? El título lo viene a decir todo. ¿Por qué deseo de multitud? Bueno, en primer lugar, ahí hay ya una apuesta por el nombre del sujeto político, la multitud. Pero insisto, me da igual utilizar multitud que pueblo, que clase, que lo que se crea conveniente. Pero ¿cómo debemos hacer para construir ese sujeto? ¿Qué se debe hacer para construir ese sujeto? En primer lugar, el primer paso para construir el sujeto colectivo, es la conciencia de que ese sujeto no está dado. Claro, esto puede parecer una perogrullada, decir que para construir algo lo primero que tenemos que tener es conciencia de que no está construido. Pero si señalo esto es porque algunos teóricos de la multitud, el caso de Negri, el caso de Virno, entienden que la multitud ya está ahí, que la multitud ya es un sujeto, que de lo que se trata es de activarlo. Yo creo que no.
Yo, colocándome en la posición de Spinoza, Spinoza distingue entre la muchedumbre y la multitud. La muchedumbre es el colectivo desorganizado, la multitud es el colectivo organizado. Yo entiendo que debemos asumir nuestra condición todavía de muchedumbre, y que debemos entender que debemos transitar hacia la multitud. ¿Y cómo transitar hacia esa multitud que no está dada todavía? ¿Cómo convertirla en sujeto? En ese sentido, yo entiendo que es muy importante la determinación de un programa político, de un programa político de lo común, ¿no? Un programa de lo común, porque entiendo que los conceptos de común y de multitud son conceptos hasta cierto punto osmóticos. Quiero decir que según vayamos definiendo ese programa político de lo común, la multitud irá creciendo o menguando. Cuantos más elementos políticos seamos capaces de introducir en ese programa político de lo común, más posibilidades tendremos de que la multitud sea un colectivo más amplio, ¿no? Y en este sentido, me parecen muy interesantes las reflexiones con respecto a la cuestión de lo común que desarrollan otros dos filósofos franceses, que son Laval y Dardot. Laval con V y Dardot, que cifran buena parte de sus esfuerzos teóricos en la reflexión con respecto a la cuestión de la multitud y de lo común, y que entienden que lo común no tiene un perfil esencialista. No se trata de entender que hay ciertos bienes que por su propia esencia deben ser inalienables, pues, como por ejemplo el agua o el aire, en un momento en el que sabemos que el agua ha empezado a cotizar en bolsa como un futuro, cosa que debería ponernos los vellos de punta, ¿no? Que no se trata de buscar la esencialidad de lo común, sino de determinar políticamente qué entendemos que debe ser común. Que estamos viviendo una segunda época de cercamientos, dicen ellos, utilizando esa metáfora, refiriéndose a lo que sucedió en los siglos XVI y XVII en Inglaterra, cuando se acercaban los campos y campos del común se convirtieron en campos privados, y ahí se produjo la acumulación originaria de capital, que luego daría lugar a la revolución industrial y al desarrollo del capitalismo. Ellos dicen que estamos viviendo una segunda época de cercamientos en las que el neoliberalismo lo que está haciendo es intentar privatizar todo lo privatizable. Y que frente a ese paroxismo de la privatización, de lo que se trata es de establecer políticas de lo común, en la que determinamos una serie de bienes que entendemos, pero por decisión política, que no pueden no ser comunes. Aquí en España, con el tema de la pandemia, hemos visto, pues, la enorme importancia del tema de los transportes, del tema de la energía, y cómo muchos de esos sectores que han sido privatizados, pues en una situación de alarma social como la que estamos viviendo, ha tenido que haber una intervención estatal para volver a regularlos y asegurar que cumplían con su función de ser servicios al servicio de la comunidad. Bueno, pues para desarrollar una política una política de la multitud, pues es preciso el establecimiento de ese programa político compartido. Y un tercer elemento, y con este es el que da título a ese libro que mencionaba anteriormente, que es el deseo de multitud, ¿no? ¿Por qué deseo de multitud? Pues porque yo entiendo que una cuestión imprescindible para la construcción de un sujeto político es el deseo, la voluntad de construir ese sujeto político. Esto puede parecer un poco sorprendente, pero lo voy a explicar. Creo que la tradición crítica, la tradición antagonista, ha bebido demasiado históricamente lo que podríamos calificar como un deseo de verdad, ¿no? Un deseo de verdad.
la determinación de una verdad política que era imprescindible aplicar y que llevaba pues, al desencuentro con aquellos que no compartían esa verdad. Creo que esa es la historia, la trágica historia de los sectores críticos en la sociedad capitalista, que cada uno ha entendido que poseía su verdad, que era una verdad incompatible con la del otro, de tal manera que frente a un 90% de coincidencias, el 10% de discrepancias pues era suficiente para generar unos enfrentamientos irreductibles, pues que imposibilitaban cualquier encuentro y cualquier construcción de un sujeto político potente. Si queremos sonreír un poco, no tenemos más que pensar en la película La vida de Brian, ¿no? Cuando los diferentes movimientos del Frente Judaico, el Frente de Liberación de Judea, todos con el mismo objetivo, la liberación de Judea, pero incapaces de mirarse a los ojos más que para agarrarse del cuello y estrangularse, ¿no? Bueno, pues esa ha sido un poco la historia de la tradición crítica de la que yo me siento partícipe, porque entiendo que ha bebido de ese deseo de verdad, ¿no? De ese deseo de verdad. Frente a ese deseo de verdad, entiendo que lo que debe predominar es un deseo de multitud, el deseo de construir un sujeto. El deseo de construir un sujeto a partir de ciertas cuestiones que he señalado previamente. La primera, la cuestión de la diferencia. La cuestión de la diferencia. La constatación, la certeza de que somos diferentes. De que somos diferentes y que tenemos preocupaciones diferentes, matizadamente diferentes o bastante diferentes. Pero si somos diferentes, lo que ya no es posible es intentar encontrar una verdad, sino intentar conjugar las diferentes verdades con las que vivimos y con las que nos desempeñamos. Con lo cual, aquí se impondría la necesidad de la escucha del otro. Y este concepto de escucha me parece tremendamente importante. Venimos de una tradición política en la que yo creo que se ha valorado de manera correcta la enorme importancia de la palabra. ¿Por qué? De hablar, de decir. ¿Por qué? Bueno, pues porque históricamente hemos sido silenciados. Uno de los artículos que aparece en el libro se titula, creo recordar, El silencio de Tersites, ¿no? Ese plebeyo del canto segundo de la Ilíada al que Odiseo le pega en la cabeza cuando intenta hablar en la asamblea a las puertas de Troya, ¿no? Y le dice, tú cállate porque los plebeyos no tenéis derecho a la palabra. En Grecia, el proceso político precisamente es el acceso a la palabra. Y nuestra historia, la historia de los sectores críticos, es la del acceso a la palabra. Una palabra una voz, que en latín se dice vox, y que de ese vox viene votum, el voto. El voto no es más que nuestra voz introducida en una urna. Y como no hemos tenido voz durante mucho tiempo, hemos hecho enorme hincapié en la necesidad de hablar y de decir. Pero en ese hincapié, en el hablar y el decir, nos hemos olvidado de escuchar. Nos hemos olvidado de escuchar. Y eso ha resultado fatal, ha resultado fatídico. Y por lo tanto, uno de los elementos fundamentales en esa construcción de la multitud desde la diferencia que nos caracteriza es la escucha del otro. Las políticas de la escucha del otro. Y no solamente de la escucha, sino un concepto aparejado a él de la traducción del otro. La necesidad de traducir al otro. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones nuestros lenguajes son lenguajes diferentes. Son lenguajes que beben de tradiciones
de tradiciones diferentes o que tienen preocupaciones diferentes. Y podemos no estar entendiendo lo que el otro está intentando decir porque el lenguaje que utiliza no es el mismo lenguaje que nosotros utilizamos. Y por lo tanto tendríamos que hacer un esfuerzo por traducir su lenguaje al nuestro y traducir nuestro lenguaje al suyo. Es decir, no expulsar fuera de una comunidad a alguien porque utiliza un lenguaje diferente. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo le acabo de dirigir la tesis doctoral a un sacerdote. Y ha sido un ejercicio pues, realmente apasionante. Además, un sacerdote que ha estado trabajando durante mucho tiempo en Sudamérica, en Venezuela. Y este sacerdote me presentaba fragmentos de su tesis doctoral que yo leía y daba respingos. Yo daba botes leyendo ciertas cosas porque el lenguaje que utilizaba era un lenguaje pues, que me resultaba complicado, ¿no? Pues, por ejemplo, calificar al capitalismo como una estructura de pecado, pues yo pensaba, pero ¿cómo vamos a poner esto en una tesis doctoral? Pero luego me daba cuenta de que esa estructura de pecado no era otra cosa que lo que yo pensaba también del capitalismo, aunque dicho de otra manera, ¿no? Este es un ejemplo, muy concreto, pero yo creo que sirve para entender qué es lo que quiero decir con la idea de traducción, ¿no? Entonces, estos serían los mimbres, desde mi punto de vista, para la construcción de una política materialista. El deseo de multitud, la escucha del otro, la traducción del otro y a partir de ahí la construcción de un proyecto común y compartido. Y esto era un poco lo que quería trasladaros y espero que os haya interesado y podamos a partir de ahora pues compartir alguna reflexión. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, profe Juan Manuel, por su presentación. Entonces, generalmente aquí en el programa, en este momento entramos a un momento de intervenciones. Entonces, tenemos intervenciones que se hacen acá escritas. También está la opción de la gente que quiera hacerla con sus palabras directamente, lo puede hacer. Acá hay la posibilidad de levantar la mano. Entonces, pues el que quiera hacerlo verbalmente lo puede hacer. En este punto nos acompaña el profe Iván. Él va recogiendo las preguntas y que se han hecho y te las va a transmitir. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, profesor Aragüez. Y buenas tardes a todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Sí. Bien, perfecto. Entonces, por el chat, mientras los demás participantes se animan a plantear su pregunta en audio, voy a permitirme leer dos preguntas que han planteado en el chat. La primera es de Lady Cubillos y dice... o pregunta, ¿cuál es la diferencia entre modernidad crítica y la posmodernidad crítica? Y una segunda pregunta que han escrito desde Alejandro, dice, ¿el deseo de multitud podría interpretarse desde el despliegue de la voluntad de poder, desde la inteligencia colectiva? Bueno, no sé si vamos por esas dos primero y luego continuamos con otras más. Bueno, pues me parecen dos preguntas muy interesantes y muy pertinentes, ¿no? Bueno, yo cifraría la diferencia entre modernidad y posmodernidad. Son muchas las diferencias entre modernidad y posmodernidad, ¿no? La concepción del sujeto, pero fundamentalmente hay algo que yo creo que lo caracteriza de una manera más clara, que es la cuestión de la referencia a la razón, la cuestión de la razón. Yo creo que en la modernidad la razón se convierte en un lugar teórico fundamental, de tal manera que se entiende que la razón es la herramienta
teórica básica y que a través de la racionalidad pues podremos alcanzar todas las metas, ya sea en el ámbito de lo político, de lo estético, de lo científico. Hay una especie de, por decirlo de alguna manera, una soberbia de la razón. Y esa apreciación de la razón, sin embargo, en la posmodernidad es puesta entre paréntesis. No es desdeñada en absoluto, pero sí puesta entre paréntesis. A mí me gusta mucho el título que le dio a una conferencia a un catedrático de ética de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, Javier Muguerza, que decía, que se titulaba la conferencia que dio La razón con minúsculas o por qué somos posmodernos. La razón con minúsculas, es decir, pasar de la soberbia de la razón a una cierta razón que entiende que debe ser complementada desde otras perspectivas, pues precisamente lo que señalaba anteriormente, la importancia de los afectos y el deseo. En ese sentido, ¿cuál sería la diferencia entre modernidad crítica y posmodernidad crítica? Yo creo que hay muchos elementos de engarce entre modernidad crítica y posmodernidad crítica. Que en la modernidad crítica se empiezan a dar ciertos elementos que posteriormente van a ser desarrollados en la posmodernidad crítica. Pero hay otras cuestiones que son cuestiones de época. Los autores no pueden sustraerse a la época en que viven. Yo que he escrito últimamente bastante sobre Marx, Marx tiene muchas inercias de la modernidad dominante. En Marx podemos encontrar fragmentos en los que, sin ninguna duda, pues nos aparece una concepción de la historia teleológica, la idea de progreso, la referencia a la razón como un lugar fundamental y único del ejercicio teórico y político. Existen esas inercias modernas en Marx. Mientras que los autores posmodernos, en la posmodernidad crítica, hay ya una conciencia de la necesidad de superar esos elementos de la modernidad, específicamente la cuestión de la razón, y una mayor atención a elementos constituyentes del sujeto, pues del ámbito del deseo y de los afectos, como he señalado anteriormente. Entonces, desde mi punto de vista, ese sería el elemento central, lo cual no quiere decir que no haya un engarce del discurso crítico de la modernidad con el discurso crítico de la posmodernidad, de la misma manera que hay un engarce del discurso sistémico de la modernidad con el discurso sistémico de la posmodernidad. Eso por un lado. Y con respecto a la cuestión de la voluntad de poder y el deseo de multitud, bueno, pues yo no despreciaría en absoluto ese planteamiento. Me parece muy interesante. Me parece muy interesante si entendemos voluntad de poder en el sentido que lo leen autores pues como Deleuze, ¿no? Y que sobre todo subrayan en la voluntad de poder la capacidad de autonomía del sujeto. Un sujeto que es capaz de construirse a sí mismo y que por lo tanto se sustrae de las líneas dominantes de pensamiento y que es capaz de producir sus propios valores. ¿Esto encajaría con el deseo de multitud? Pues yo creo que sí, que encajaría muy bien, porque precisamente se trata de huir de ciertas inercias que ha tenido el pensamiento crítico, el esencialismo, la importancia de la palabra frente a la escucha, la cuestión de la racionalidad que he mencionado anteriormente, para desconstruirnos de esas dimensiones y reconstruirnos con otro tipo de prácticas que favorezcan esa diferencia coinota
a la que yo hacía referencia. Una diferencia que lo que hace es buscar lo común y buscar lo colectivo, con lo cual yo estaría de acuerdo con ese planteamiento. Bien, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere levantar la mano para plantear su inquietud al profesor. Mientras tanto, yo me voy a atrever a plantear una pregunta y es la siguiente. Íñigo Errejón, junto con Chantal Mouffe, mantienen una tesis sobre el sujeto que aparenta ser similar a la que nos ha presentado en la conferencia, a saber que el sujeto político no está dado, sino que la práctica política consiste justamente en construirlo. De hecho, en el 2015 publicaron un libro titulado Construir Pueblo, y ese título pues señala esa idea, ¿no? Pero esa tesis se enmarca en estos autores en la vía de transformación social a través del Estado. Precisamente Rejón, además de un intelectual, es un dirigente político, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Considera que la construcción de la multitud debe encaminarse en la transformación a través del Estado o a través de transformaciones locales y autonómicas? ¿Concibe una dicotomía de este tipo sobre el camino que debe tomar la acción política? Bueno, también una pregunta interesante y difícil, ¿no? Me da un respingo cuando has hecho referencia a Errejón y a Chantal Mouffe. A ver, yo creo que los planteamientos populistas, de los que Errejón en España es la cabeza más visible, son interesantes porque apuntan en esta necesidad de la construcción del sujeto. Yo en eso coincido plenamente con estos planteamientos, aunque creo que es un enorme error el importar el concepto populista a la política española, porque es un concepto que nunca hemos utilizado en España y que gracias precisamente al trabajo de los medios de comunicación, populismo en nuestro país se asimila a posiciones no democráticas, con lo cual no hay ningún beneficio político en calificarse como populista en nuestro país. De hecho, tengo una contribución en un libro colectivo en el que hago una crítica al populismo, al que califico como un concepto tóxico. Tóxico para la política española. En Sudamérica yo creo que es otra cosa, porque hay ciertos países en los que se ha utilizado habitualmente y me parece bien, pero para nuestra realidad no. Yendo al fondo de la cuestión, a la cuestión de la vía estatal o la vía social, es la dicotomía tradicional entre si el trabajo tiene que estar en la institución, tiene que estar en la sociedad. Eso lo hemos debatido mucho en España en diferentes colectivos. Mi posición es que no hay que desdeñar lo institucional, lo fundamental es lo social, y que lo institucional tiene unos límites que debemos ser conscientes de ellos, ¿no? Yo creo que hay que utilizar los cauces que pueda dar el ámbito institucional pues, para desarrollar políticas críticas conscientes de la capacidad de fagocitación que tiene ese ámbito, de los límites que tiene ese ámbito y que desde luego desde la vía institucional es una vía pues que difícilmente puede llevarnos al cambio social. El último libro de Lordon, del autor que os mencionaba anteriormente, que aún no está traducido al castellano, se titula Figures du Communisme, Figuras del Comunismo, y en él hace una crítica de la democracia contemporánea diciendo que el problema de la democracia contemporánea es una democracia burguesa. Es antes burguesa que democrática. Y cuando se ponen en cuestión los elementos centrales de la ideología liberal, pues que la democracia colapsa y no hay vías de desarrollo. En ese sentido, por lo tanto, intentando responder a lo que me planteabas, pues yo lo que apuntaría es que no se debe desdeñar la participación institucional, porque algo se puede extraer de ella,
pero siendo consciente de que lo fundamental está en la articulación social y que un cambio social pasa por un cambio institucional radical. Como decía Marx, hablando de la Comuna de París del 71, de la que estamos conmemorando el 50 aniversario, con las herramientas del poder de la burguesía no se puede construir una sociedad diferente a la sociedad burguesa, y si lo que se pretende es eso, pues esas herramientas no nos son útiles. Vale, muchas gracias por la respuesta. En el chat publicaron otra pregunta. Dice, ¿considera que el concepto de transmodernidad no ha tomado fuerza? ¿Por qué el concepto de transmodernidad no ha tomado fuerza en la actualidad? Supongo que se refieren al concepto de Dussel, ¿no? Ya, bueno, yo creo que hay que se están utilizando diferentes conceptos, pues el de posmodernidad, el de transmodernidad, el de modernidad líquida que utilizó Bauman. Yo la verdad es que en este caso, como en el caso de la denominación de los sujetos, multitud, pueblo, clase, tampoco, yo no soy muy de pelearme por los conceptos. Creo puedes utilizar el concepto de modernidad líquida y estarlo utilizando en el mismo sentido de quien utiliza el concepto de posmodernidad o el de transmodernidad. Yo creo que todos ellos señalan a algo pues que desde mi punto de vista resulta innegable, y es que hemos transitado de un modo social que era el que se perfilaba a finales del siglo XIX a un modelo social diferente, aún dentro del capitalismo, porque seguimos dentro del ámbito del capitalismo, a un modelo social diferente, con perfiles diferentes, que algunos entienden que supone una ruptura radical con el pasado, algunos entienden que es un resultado de estirar ciertas peculiaridades de la modernidad, pero no creo que sea demasiado relevante la utilización de un concepto o de otro. Sí que es cierto que el concepto de posmodernidad, yo no sé el debate filosófico, no conozco el debate filosófico en Colombia, pero el concepto de posmodernidad es un concepto tremendamente problemático en Europa. Quizá otro tipo de conceptos que pretendieran señalar lo mismo, pues nos podrían resultar útiles, como el de transmodernidad. Pero sí que es cierto que no es un concepto que haya tenido demasiado éxito, a diferencia del éxito que sí obtuvo el concepto de modernidad líquida de Bauman, pero insisto en que tampoco creo que sea excesivamente relevante. Desde mis intereses, quiero decir que me parece absolutamente legítimo que a alguien le pueda parecer que es un concepto potente que hay que apuntalar. Pues la filosofía es la lucha por los conceptos, entre otras cosas. Entonces yo animaría que si se considera que ese es un concepto que merece la pena ser desarrollado, pues que se defienda. Bien, profe Juan Manuel, digamos que yo también me quedo sonando, me quedó haciendo ruido un tema, ¿no? Y es este tema de la construcción de la subjetividad, con esta idea que tú nos traes de Lordón, de las pasiones alegres. Sí, eso sí me quedó como sonando, este tema de las pasiones alegres, porque no sé si esa connotación de alegre tenga alguna relevancia, ¿cierto? En el sentido, pues, de que podemos tener pasiones de toda índole, ¿no? Lo estoy leyendo simplemente porque pues, ese término de alegres que tú señalas
parece relevante, y porque además en este tema del cine, la televisión, de alguna manera se da ese proceso de simulación, ¿no? Nosotros lloramos, nos ponemos alegres, nos ponemos bravos frente a lo que nos presentan. Hoy tenemos todas estas series de Netflix, bueno, las otras plataformas. Entonces, esta idea de alegres, ¿tiene alguna connotación especial? Esa es la pregunta, la duda que me quedó de tu explicación. Bueno, yo creo que ahí Logdon, sobre todo lo que está intentando señalar es que, a diferencia del capitalismo del 19, que es un capitalismo brutal, brutal en las relaciones laborales, brutal en las relaciones sociales, un capitalismo tremendamente represivo, el capitalismo del 20, fordista y posfordista, pues con enorme inteligencia sustituye la represión por otras estrategias. Esto no quiere decir que cuando le haga falta al capitalismo no sea represivo, ¿eh? Eso lo sabemos perfectamente, ¿eh? Que si un Estado necesita, ¿qué voy a decir en Colombia, ¿no? Que si un Estado necesita ejercer la violencia para mantener su estructura de poder, lo va a hacer. Pero lo que señala es que la inteligencia del capitalismo del 20 es precisamente superar esas tendencias represivas del 19, porque la represión lo que hace es visibilizar el poder. Cuando hay represión, el poder se visibiliza inmediatamente. Sabemos señalarlo. Mientras que cuando ese poder se diluye, Foucault decía que la eficacia de la ley radica en su disimulación. Cuando una ley está disimulada es cuando es más eficaz. Cuando te ponen la ley ante la cara y te dicen has de cumplir la ley, es precisamente el momento en el que dices ¿y por qué tengo que cumplir la ley? Y puedes cuestionar la ley. Mientras que si consiguen que ajustes a las prescripciones sociales con una sonrisa en la cara, pues porque estás desarrollando prácticas que entiendes que están desarrollando tu subjetividad, y de hecho la están desarrollando porque como te la han construido, ¿no? como han construido tu subjetividad para que te sientas regocijo en ese tipo de prácticas, pues desarrollas esas prácticas y las desarrollas con una sonrisa en la cara. Entonces, esa alegría es mucho más efectiva a la hora de la construcción de poder que la represión. No estamos lejanos del concepto que utilizaba Marx y que a mí me parece muy interesante, de subsunción real. La idea de que llega un momento en el que el sujeto está tan metido dentro de las relaciones de poder que no ve esas relaciones de poder, que no aprecia esas relaciones de poder y que las reproduce constantemente, y señala Logdon, las reproducimos además pues con una sensación de bienestar, ¿no? Aunque él apunta también, dice, curioso bienestar el de sociedades que luego dan un porcentaje de consumo de ansiolíticos como nunca se había conocido, ¿no? Y señala esa contradicción. Pero yo, fundamentalmente, a lo que hace referencia, y a mí me parece muy, muy interesante, es a la eficacia del control a través de pasiones alegres, ¿no? Gracias. Javier, creo que tienes el micrófono apagado. Discúlpeme que me... Ah, ok, qué pena, qué pena, qué pena. Sí, hay dos manos levantadas, de Juan Manuel López, de Dionisio. No sé si Lizeth me hace el favor acá de abrirles micrófono, porfa. Un segundo. Es que Listo, Javier, ya lo activé. Creo que ya pueden.
Ok, entonces sería, bueno, profe Juan Sí, Manuel. o si quiere, arrancamos con el otro, tranquilo, no hay problema. Bueno, profe, no, contigo. Bueno, Dale, profe listo. Juan Manuel, y seguimos Profe, con Dionís. muchas gracias por ponernos a pensar un poco antes de esta semana, de comenzar esta semana de reflexión. Eh, Profe, yo tengo, pues, escuchando la charla, me quedan dos dudas, sobre todo con la implementación de los conceptos de deseo de muchedumbre por un lado y por el otro de traducción. Y es hasta dónde, por ejemplo, ese deseo de muchedumbre no contribuye a la formación de una unidimensionalidad del sujeto, ¿cierto? Porque pues hay algo que caracteriza muy bien la modernidad, que es típico de la modernidad, y es el concepto de individuo que aunque se le ha dado pues como mucho palo desde las teorías críticas también, pues creo que es una de las ganancias fuertes de la modernidad porque la antigüedad pues no lo tenía, ni mucho menos la Edad Media, y por eso se posibilitaba una unificación en torno a diferentes ideales, o bien del Estado o bien de la Iglesia. Esa es una, y la otra tiene que ver con el término traducción, también va como en la misma vía, y es que a la luz pues de Humberto Eco, el ejercicio de traducción eh, tiene la dificultad casi siempre de hacer un vaciado, por decirlo así, del idioma desconocido hacia el idioma que se traduce. Y muchas veces, como todos lo sabemos, como usted lo debe conocer muy bien porque lo escucho pronunciar bien los nombres en francés de los autores, hay expresiones, por ejemplo, del francés que no pueden vaciarse al español, incluso con una categoría tan bonita que es como la del género, ¿cierto? Que hay géneros que no concuerdan y eso de pronto para el debutante en lenguas es muy complicado de asimilar. Entonces, no sé si esa parte sea también una parte problemática, porque no se dejaría de estar, obviamente, percibiendo el mundo del otro con el mundo lingüístico, con la grille, pues, que señalaba Foucault, esa malla de conceptos que no dejan de ser idiosincráticos. Esas eran las dos preguntitas que tenía, profesor. Muchas gracias. Bueno, pues ya de entrada voy a decir que estoy muy de acuerdo con los problemas que planteas, que en realidad para mí no son problemas, por lo que a continuación te señalaré, ¿no? En primer lugar, me parece muy importante la referencia que haces al tema del individuo y a la crítica del individuo que se ha solido hacer desde posiciones críticas, valga la redundancia, y que efectivamente se ha producido en una mala comprensión desde mi punto de vista de lo que era esa postura crítica y de lo que era el materialismo, porque efectivamente el materialismo que yo defiendo y que creo que defiende la tradición materialista dominante es un materialismo de la diferencia, con lo cual en absoluto cabría arrasar el concepto de individuo, sino sin ninguna duda darle la relevancia que merece. Es más, hay una cosa que habitualmente no se suele mencionar, precisamente puede que por esa tendencia a hacer una crítica del concepto de individuo, y es que Marx utilizaba el concepto de individuo social. Yo creo que aquilatando muy bien los términos. No es el individuo liberal que parece que está desvinculado de cualquier marca social y que puede optar a lo que le dé la gana con el mero esfuerzo, cosa que todos y todas sabemos pues que no se sustenta en la realidad, pero sí que es un individuo, al que hace referencia Marx, un individuo engastado en la sociedad, vinculado con el conjunto de las relaciones sociales que anteriormente mencionaba, que le dan una especificidad. Entonces, Marx también está hablando del individuo. Esto hay que dejarlo claro. Entonces, cuando apuntamos a la multitud, a la construcción de la multitud, esa construcción de la multitud no puede desembocar, como tú bien andas,
en un borrado de las diferencias. Has utilizado un concepto que me gusta mucho, el de Marcuse, de unidimensionalidad, ¿no? En absoluto debe desembocar en una unidimensionalidad. Precisamente el reto está en construir un sujeto político que sea múltiple, que sea plural, que cobije las diferencias. Diferencias que evidentemente se van a tener que modular, no vamos a poder defender al 100% nuestras diferencias, porque entonces estaríamos en esas políticas de la identidad que antes he criticado, pero sí que podemos hacer el esfuerzo de visualizar los elementos en común, manteniendo nuestra especificidad y nuestras características propias y no borrando nuestras identidades y nuestras diferencias, ¿no? Y en este sentido también apuntaría a la cuestión de la traducción. Bueno, cuando lo que ha señalado es absolutamente justo, ¿no? El problema de la traducción. Pues yo que he traducido bastantes cosas, fundamentalmente del francés, pero también del ruso, traducir es un ejercicio tremendamente complicado, ¿no? Es un ejercicio endiablado en el que sabes que siempre te estás dejando algo en el tintero. Pero precisamente esa conciencia de que te dejas algo en el tintero, yo creo que es la que debe operar políticamente. Saber que el ejercicio de traducción no puede ser un ejercicio en el ámbito político de reducción del lenguaje del otro a mi propio lenguaje, sino de comprender, de entender qué es lo que está diciendo el otro. Fundamentalmente se trata de eso, ¿no? De entender qué es lo que está queriendo decir el otro cuando está utilizando categorías que a mí me resultan ajenas y que en un primer momento podría desdeñar, omitir, dejar de lado. Entonces se trata más que de traducir y olvidando las peculiaridades del lenguaje ajeno, de entender lo que se está queriendo decir y buscar los elementos en común. Quizá un recurso sería el que utilizamos a veces en las traducciones, ¿no? Dejar entre paréntesis el texto, el concepto original para que quede claro qué es lo que se estaba queriendo decir. Bien, ok. Veo la mano levantada de Dionisio. ¿Puedes prender el micrófono? Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por su intervención, su interesante intervención. Yo tenía una pregunta con respecto al concepto de sujeto y con respecto al concepto de sujeto en Nietzsche, porque, bueno, usted lo mencionó al principio, Nietzsche hace una fuerte crítica a este concepto del sujeto, críticas parecidas a las que habría hecho David Hume unos años antes, y críticas que terminan en el pensamiento de Nietzsche en esta idea del perspectivismo, en donde en esta idea de la interpretación. Y Nietzsche, bueno, al principio se suponía que no era un pensador político, pero en las últimas investigaciones de los intérpretes de Nietzsche se ha mostrado que sus pensamientos tienen mucho que decirnos políticamente en la actualidad. Yo quería saber si usted tiene alguna propuesta con respecto a esta crítica del sujeto de Nietzsche, si considera que esta crítica del sujeto que él hace nos puede servir en las posiciones políticas contemporáneas. Pues desde mi punto de vista, sin ninguna duda, ¿no? Es más, el librito que escribí sobre Marx
lo que pretendía era presentar un Marx con vínculos con Spinoza y con Nietzsche, hacia atrás y hacia adelante, con Spinoza y con Nietzsche, vínculos que no suelen ser los habituales, porque habitualmente a Marx se los relaciona con Hegel, ¿no? Cosa que, claro, Hegel era la expresión máxima del idealismo del 19 y Marx lo que intenta es construir un discurso materialista, con lo cual yo entiendo que hay que colocarlo en esa tradición materialista, ¿no? Yo creo que la idea que late en Nietzsche en realidad es la idea que late en buena parte de los, por no decir la totalidad de los materialistas modernos y posmodernos, y es la de la ontología de la relación, ¿no? Una ontología de la relación, frente a la ontología esencialista, que es propia del idealismo y de las tradiciones dominantes de la modernidad. Hay otra ontología de la relación en la que lo que se prima efectivamente es la cuestión de las relaciones y especialmente en el tema del sujeto. Lo decíamos con Marx, el sujeto como el conjunto de las relaciones sociales, y entonces un sujeto que no está sujetado, un sujeto que carece de una sustancia previa, establecida, definida, sino que esa sustancia de existir es algo que se va construyendo en un proceso, ¿no? Yo creo que Nietzsche apunta en esa dirección, como apunta Spinoza, como apunta Marx, como después va a apuntar Jean-Paul Sartre o va a apuntar Deleuze, y que en realidad lo que están haciendo es describirnos cómo se construye un sujeto, ¿no? Los procesos de construcción de subjetividad. Nos hacen conscientes de algo fundamental a la hora de una apuesta política. Ser conscientes de que el sujeto es uno de los primeros objetivos políticos de una sociedad. Construir el sujeto ajustado a sus necesidades sociales. Mientras no seamos conscientes de que el sujeto es una construcción, seguiremos pensando que es un ente natural y que sus prácticas son prácticas también naturales, y que el sentido común es algo que acompaña a los seres humanos desde el origen de los tiempos y que no tiene una dimensión política y social, como nos han señalado autores como Gramsci o como Deleuze o como el anteriormente mencionado Jesús Ibáñez. Entonces, yo creo que la concepción del sujeto de Nietzsche es la reflexión que sobre el sujeto hace Nietzsche, como sobre otras muchas cosas, es una reflexión de la que podemos sacar enseñanzas políticas. Y creo que no se trata tanto de buscar un Nietzsche político, porque igual si nos vamos a buscar un Nietzsche político, pues igual nos asustamos de algunas de las cuestiones que plantea Nietzsche. No se trata tanto, yo en esta cuestión no soy tanto de rescatar santos, por decirlo de alguna manera, de rescatar a Marx, de rescatar a Spinoza, de rescatar a Nietzsche, sino de rescatar ciertos gestos, ciertos planteamientos, ciertas estrategias que podemos encontrar en sus textos que pueden resultarnos útiles a la hora de abordar una política contemporánea. Y en la cuestión del sujeto, yo creo que en Nietzsche podemos encontrar esos gestos, esa denuncia de la sustancialidad, esa reflexión en torno al sujeto desde una perspectiva de relaciones, fruto de una construcción, la cuestión de la fuerza y de la verdad, a la que tanta referencia hace Nietzsche, como las relaciones de fuerza tienen mucho que ver en la construcción de verdades y en la construcción de los discursos de los sujetos. Bueno, pues yo siempre he pensado que Nietzsche es un autor muy útil para pensar los medios de comunicación en las sociedades contemporáneas, a pesar de que no hable apenas de esa cuestión. Pero, sin embargo, muchos de los elementos del pensamiento de Nietzsche nos pueden resultar útiles para pensar eso. Y, por lo tanto, me parece un autor muy importante para pensar la política contemporánea. Sé que esto, en ciertos sectores más tradicionales del marxismo y de la izquierda, pues suena muy mal, pero yo creo que más allá de tópicos, se trata de rescatar textos y ver cómo esos textos nos pueden ser útiles
para unos objetivos políticos de carácter materialista. Bien, muchas gracias a todos los que han realizado las preguntas. Pues yo creo que vamos a ir redondeando, profe Juan Manuel, con un comentario que escribió acá una profe. Dice, el capitalismo fomenta cada vez más la competitividad y el perfeccionismo, la medición del éxito vital en función de los logros y el prestigio social. En ese sentido, los miembros de la sociedad actual actúan siempre en función de objetivos, una sociedad de la política a ser para. En definitiva, cada vez se favorece en menor medida el hedonismo inteligente, entendida esta como la posibilidad de experimentar un placer continuo y profundo en diversas actividades que no tengan objetivos concretos. Entonces, no sé si quieras de pronto hacerle un comentario a la compañera. Que estoy de acuerdo. Es cierto que el capitalismo nos convierte en hámsters en una rueda, ¿no? Estamos constantemente dando vueltas a esa rueda para alcanzar ciertos objetivos que pasan por esa idea de que tenemos que estar construyéndonos, volviendo al tema del sujeto, ¿no? Tenemos que estar construyéndonos constantemente. De ahí la perversión del sobre todo del neoliberalismo, ¿no? Algo que señalan Laval y Dardot, ¿no? Cuando apuntan que el neoliberalismo siempre coloca la carga de la prueba en el sujeto. El fracaso laboral es culpa nuestra porque no estamos suficientemente formados. La enfermedad es culpa nuestra porque no nos cuidamos suficiente. No hay nunca una responsabilidad social sobre ese tipo de cuestiones. No resulta que no tenemos trabajo pues porque la mecanización hace cada vez más difícil acceder a ciertos tipos de trabajo. Cada vez vemos más como el trabajo de una persona sustituido por una máquina. Se trata siempre de colocar la carga de la prueba encima del sujeto, y entonces el sujeto tiene que estar en un proceso constante de construcción de sí mismo, convertirse en lo que algunos a partir de Foucault llaman empresario de sí, constantemente pues más idiomas, más titulaciones, más másters, de tal manera que te conviertes en alguien absolutamente formado para acabar desempeñando un trabajo de bajísima cualificación y de salario miserable que te impide llegar a final de mes, ¿no? Efectivamente, esa es la rueda en la que nos mete el neoliberalismo y que apunta, por lo tanto, desde una perspectiva crítica, la necesidad de reconstruirnos en otra dirección, sabernos entender de otra manera, construirnos como sujetos diferentes para un mundo diferente, porque además algo que no hemos mencionado en esta charla, pero creo que cada vez es más evidente, son los límites ecológicos a los que nos estamos enfrentando, y cómo hay muchos teóricos que ya dicen que las dinámicas sociales contemporáneas nos llevan absolutamente al desastre, o las paramos y nos repensamos muy profundamente. Y una manera de repensarnos sería ese hedonismo que señalaba hedonismo inteligente. Además me ha parecido muy bien la postilla, ¿no? Hedonismo inteligente que señalaba quien preguntaba, o esta sociedad pues directamente nos lleva al desastre. Bien, profe Juan Manuel, ya entonces creo que el conversatorio va finalizando. Digamos que ahorita nos está acompañando el líder del programa de filosofía de la UNAD, entonces también quería hacer un comentario final y darte las gracias, igual que el profe Juan Manuel de la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, pues adelante. Gracias, Javier. Bueno, yo le quiero dar la palabra primero al profe Juan Manuel de la UTP y ya cerramos nosotros, si te parece. Entonces le damos la palabra a Juan Manuel. Juan Manuel.
Sí, Cristian, no, de nuevo, muchas gracias por el espacio. Al profesor Juan Manuel también, muchas gracias por sacar un poco su tiempo para trabajar con nosotros y ayudarnos a construir precisamente esta, si le pudiéramos llamar alfabetización política en la que en la que estamos inmersos desde hace mucho tiempo, pues con el ejercicio de la filosofía que precisamente tiende a eso. Y bueno, Cristian, y agradecerles a ustedes también por todo el diseño del espacio y obviamente por hacernos partícipes de sus actividades a través del convenio que venimos ejecutando. Ya nos queda muy poco para que se nos renueve, así que hay que estar muy atentos a eso, Cris, para poder hacer la renovación también. De nuevo, muchas gracias. Bueno, yo de verdad que agradezco el espacio al profesor Juan Manuel de la Universidad de Zaragoza. En verdad que nuestra comunidad académica, aunque uno en estos espacios a veces se siente muy solo dialogando, como que sí me están escuchando, ¿no? Realmente la audiencia que tuvimos el día de hoy fue muy buena. Tuvimos alrededor de 80 personas conectadas, no solo por esta mediación de Zoom, sino también por YouTube. Profesor Juan Manuel, Colombia y la Universidad Nacional Abierta de Distancia, el programa de filosofía, la Escuela de Ciencias Sociales, que agrupa otros programas como sociología, psicología, artes visuales y algunos posgrados, pues son su casa. Son su casa, por acá siempre bienvenido. De verdad que no nos queda más sino agradecerle por este espacio de reflexión. Creo que queda un panorama muy interesante para seguir indagando, repensarnos el capitalismo, la diferencia que usted hacía de de las fases del capitalismo también en un contexto del siglo XIX, del siglo XX. De verdad que muy interesante. Sé que nuestros estudiantes, nuestra comunidad académica en general, no solo nuestros estudiantes, porque este es un espacio en el cual convergen también nuestros egresados, convergen nuestros docentes y no solo docentes de filosofía, pues aprovecharon muchísimo. De verdad que muchísimas gracias. Soy yo el que os da las gracias por haberme invitado. Ha sido un verdadero placer. La verdad es que estaba un poco preocupado porque no lo he dicho antes de comenzar, pero aquí estamos de vacaciones y yo estoy en medio del monte. Para que os hagáis una idea, ni siquiera tenemos cobertura telefónica, entonces tenía bastante miedo con que la conexión no fuera la más adecuada, pero ha salido todo muy bien y la verdad es que estoy muy contento de la invitación, de haberos conocido y de haber establecido este contacto. Yo creo que incluso podemos pensar en el futuro, volvernos a encontrar. Yo dirijo aquí un proyecto de investigación sobre alternativas ecológicas al capitalismo y estaríamos encantados de colaborar con vosotros y de encontrar espacios de debate y encuentro. Así que muchísimas gracias y ojalá podamos conocernos en persona en algún momento. Bien, entonces, pues con estas palabras cierro el evento, agradeciéndole especialmente al profe Juan Manuel. Tuvimos una logística como más de unos meses para poder hacer esto y finalmente lo logramos. Entonces, seguramente vamos a podernos ver en algún momento y el contacto sigue. Entonces, muchas gracias, profe Juan Manuel. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron para seguir el evento. De verdad, es bastante estimulante que el pensamiento filosófico, digamos, tenga tanta audiencia. El programa que ha grabado en YouTube, entonces si lo quieren compartir, dale, se puede hacer. Entonces, muchas gracias y nos veremos en el siguiente programa. Les estaremos comentando, anunciando. Muchas gracias. Adiós.